Hola, este vídeo es continuación de este que os enseño aquí y que encontraréis en mi canal de YouTube. En este momento hemos dado ya toda la base del templo de Angkor Wat con sus salpicaduras, la base del carné de la izquierda y la base del mapa. Eso lo hemos hecho en el vídeo anterior y en este ya vamos a completar el dibujo y finalizarlo totalmente. Veis que al haber dado aquí toda la masa esta de color y de salpicadura, la mayoría del dibujo de lápiz ha desaparecido un poquito. Entonces ahora se trata de ir con un rotulador recuperando ese dibujo de lápiz para tener una idea de cuál es la forma que hay dentro de esta silueta que hemos hecho y luego poder sombrearla con un color más oscuro en acuarela. Entonces con un rotulador de un 02, 03 podéis ir haciendo todas las terrazas estas horizontales que tiene el monumento y ir señalando las zonas principales para que luego a la hora de dar el color tengáis una guía que con el lápiz os va a ser difícil recuperarlo. He dado la parte de aquí, luego ya voy a dar las dos torres laterales y doy también las terrazas intermedias. Si os acordáis, el edificio entero estaba dividido como en 3 tercios, un tercio de las torres, un tercio del cuerpo principal y un tercio de la escalera. Bueno, pues todo eso más o menos lo hacéis lo más simple posible, pero para que quede marcado antes de darle color. No voy a hacer en el vídeo todo el marcaje este porque es un poco pesado, es un poco meticuloso ir punto por punto haciéndolo, pero es simplemente que sepáis que lo voy a ir marcando para tener una guía al hacerlo a color. Una vez acabado ya todo el trabajo rotulador dentro del templo principal, voy a remarcar un poquito todo este ticket de entrada que tengo aquí que hice en verde al principio y voy a marcar también un poquito de rotulador el dibujo del interior del ticket, que hay un paisaje ahí de Angkor en la parte superior y luego hay una foto de carné en la parte inferior derecha. Eso luego le voy a dar color, pero de momento pues les voy a marcar un poquito a rotulador, ya que es un dibujo pequeño y si no lo marco a rotulador pues no quedaría muy detallado. Una vez que tengo más o menos definido ya el ticket este de la izquierda, voy a dibujar las palmeras, que vendría aquí el tronco, que está un poco tapado por el edificio, pero como luego va a ser un color más oscuro, no me importa que no se haya reservado ahí. Luego marco las hojas de las palmeras, que si os acordáis cuando lo hice a lápiz eran una especie de triángulos que luego tenían unos filamentos así muy delgaditos que eran las hojas de la palma y entonces ya le voy dando la forma definitiva para luego tener una guía a la hora de darle el color. Conviene que sean lo más finitas y lo más delgaditas posibles y que acaben en punta porque eso le da bastante carácter de palmera si son trazos gruesos y se apelmaza y un poquito parece más un árbol normal que una palmera
Entonces es importante al hacer palmeras darle a las hojas un final muy fino y muy detallado, que puede ser incluso con rotulador, no hace falta que sea con acuarela, y que queden bastante marcada la forma, esa estrellada que tiene por el contorno la palmera. Y una vez acabada la palmera de la izquierda, hago también la palmera de la derecha. Voy a intentar que sea lo más simétrica posible en cuanto a distancia, tamaño, etcétera, pero sin hacerla totalmente igual, porque luego el contorno va a ser ligeramente diferente, pero bueno, que tenga más o menos el mismo tamaño, la misma distancia del centro, etcétera, para que quede más o menos simétrica con respecto al centro, al pliegue del papel. Hago también los mismos, las mismas hojas que he hecho en la de la izquierda y intento que me quede lo más definida posible y lo más finos los filamentos, teniendo en cuenta que arriba a la derecha he dejado un espacio para el texto, así que tampoco me puedo meter mucho en esa esquina. Ahora me pongo a definir a rotulador la bola del mundo esta y también todo el rectángulo donde va a ir el plano. Hago antes de que se me olvide la flechita esta que indica que en esa parte del mundo está Camboya, que es lo que se representa en el plano, y luego marco todo el contorno de ese espacio del plano a rotulador. Ahora ya continúo un poquito el dibujo a rotulador del templo para llevarlo hasta el dibujo de la izquierda y el de la derecha, que acaben bien las líneas ahí, que se complete bien el dibujo. Y ahora voy a acabar un poco a rotulador, definiéndolo un poco más la cara de la foto de carné que hay aquí en la entrada. Esta entrada es una entrada personalizada que te hacen en una caseta que hay a la entrada del complejo de los templos y tienes que llevar una foto de carnet para incorporarla a la entrada. Eso vale, bueno, valía en el año 2003 $40 y te da acceso a 3 días completos de visita a todo el complejo de templos de Angkor. No solo Angkor Wat, sino todos los otros templos que ahora, cuando acabe el mapa, veréis un poquito cuáles son y que hay bastantes templos. Se puede estar 3 días perfectamente visitándolos, aunque acabas un poquito saturado porque son muy parecidos. Y en cuanto ves dos o tres, ya todos te parecen iguales. Entonces es mejor ir viendo poquito a poco, con calma, no pegarse el atracón de un día entero viendo templos sin parar, sino repartirlos un poquito en los días que tengáis. Si pueden ser los 3 días, pues mejor, y así los disfrutáis más. Ahora voy a empezar a dar toda la zona de sombra del interior del templo. Ya que he hecho primero todo el marcaje en rotulador, pues tengo ya un poco definidas
las sombras y las luces. Como veis, el templo es muy monocromo, es todo de piedra, es una piedra un poco envejecida, con moho y eso, y lo que define las formas aquí ya no va a ser el color, sino más bien las sombras. Entonces se trata de hacer el templo más o menos en el mismo tono, con un poco de textura que le hemos dado ya con las salpicaduras, y ahora darle la forma, el volumen que tiene el templo mediante unas sombras. Estas sombras no son en negro directamente, son en un marrón oscurecido con un poquito de negro. Tiene que ser un marrón bastante oscuro para que haya mucho contraste entre lo que hemos dibujado ya, el fondo claro, y las sombras nuevas. Pero tampoco conviene que sean negro de tinta china directamente 100%, porque entonces quedaría demasiado marcada la sombra, y como va a haber mucha cantidad de estas sombras, pues quedaría el dibujo muy oscuro. Entonces vamos dando sombra un poquito, viendo la forma que tiene la torre principal esta, que son como terrazas que luego debajo tienen otro piso que está un poco oculto, entonces eso hace sombra sobre ese piso. Y la forma de representar eso es haciendo sombras horizontales, respetando un poquito todos los adornos que tiene esa parte de la torre, pero básicamente que sean como franjas horizontales en la torre. Luego ya en el resto del edificio pues habrá algunas columnas que den sombra, escaleras que den sombra sobre la pared, etcétera. Eso tenéis que ir viéndolo en la foto y ir interpretándolo para hacerlo de la forma más simple posible, pero que quede efectivo y que se reconozca un poco la forma. Una vez ya acabado toda la zona del templo con sus sombras, sus escaleras centrales, etcétera, veis que queda más o menos definida la forma y el volumen del templo. Pues voy a empezar ya a hacer otros detalles de color más pequeños, como la foto esta que hay dentro de la entrada. Es una foto de la silueta de los templos desde lejos, se ve un cielo al fondo, entonces pues voy dando con un azul cerúleo un poco diluido, voy dando todo ese fondo del cielo. Ahora cojo un color azul pero un poquito más intenso y voy a ir haciendo el resto de la bola del mundo, toda la parte de mar que hay en la bola, respetando la flechita esa que he dejado hacia el plano de los templos, y rellenando ya de azul un poquito más, tirando azul marino, toda la bola del mundo. Sigo ahora acabando la foto de carnet. Eso ya le voy poniendo un poquito los colores un poco aleatorios. Marco también las franjas que hay en la entrada para poner el nombre, para poner las fechas, las firmas, los sellos, etcétera. Y acabo también en un color ocre oscuro todo el edificio del templo que se ve ahí en la silueta. Y voy a hacer también luego la cara de la foto, una primera capa así clarita de color carne para hacer la foto. Y luego ya en verde oscuro voy a hacer todo el fondo de vegetación que hay en la foto superior. La voy a hacer de un color verde bastante oscuro porque luego quiero poner las letras esas que pone de 3-Day Pass y el precio. Eso lo voy a poner luego en rotulador blanco. Entonces necesito que el fondo de la vegetación, del verde,
sea bastante oscuro. Una vez que ya he acabado un poquito más en la entrada, voy a hacer ya el color de las palmeras. Para las palmeras voy a empezar haciendo un centro muy brillante de un verde muy clarito. Veis arriba que tengo ahí preparados 3 tonos de verde, uno muy amarillento, otro más intermedio y otro más oscuro. Entonces hago primero, como habéis visto, la zona central y luego voy haciendo ya en verde más oscuro toda la zona exterior de la hoja y acabo con un verde ya casi negro todas las zonas más puntiagudas, más finitas de cada hoja de palma. De esta forma le da un poquito de variedad a la hoja y se puede definir mejor teniendo también un poquito de color verde brillante en la hoja. Una vez acabada la primera palmera, me meto con la segunda haciendo prácticamente lo mismo, así que os dejo que veáis un poco cómo lo voy desarrollando, pero básicamente es lo mismo, centro de color verde brillante y luego ya los extremos de las hojas en color verde muy oscuro. Voy a colorear también de color verde clarito, de césped, toda la parte de abajo del templo, la parte que da en la entrada, y así le doy un poco de perspectiva a esa entrada y le doy una nota de color al césped. Y ahora voy a dibujar también los troncos de las palmeras. Lo tengo que hacer en color un poquito oscuro porque hay parte que tiene que ir por encima del edificio, entonces será un gris azulado, con un poquito de marrón, pero más tirando a azulado para que se distinga bien del fondo del templo y que se marque bien por encima del color oscuro del templo. Ahora como veo que la parte de arriba me está quedando un poquito sosa y no voy a poner ningún otro elemento ahí arriba, ni texto, ni ningún dibujo, lo que voy a hacer es darle un poquito de fondo de cielo a toda esa parte. Primero para que se vea que es un paisaje al exterior, que tiene su cielo, etcétera. Y luego para llenar un poco esa parte y darle un poco de color a toda la zona que hay entre el título y el templo. No va a ser un cielo que llene toda la página, no va a ser un cielo uniforme, va a ser un cielo un poco recortado. Este recorte entre azul y blanco va a imitar un poquito como si hubiera unas nubes ahí, entonces son nubes así un poco diagonales, que serán los espacios en blanco que deje. Voy rellenando entonces todo de azul, un azul cerúleo clarito que veis ahí a la izquierda,
y voy haciéndolo por banda y dejando algún espacio en blanco. Si queréis estar más seguros o queréis intentar hacer esto y no os atrevéis a hacerlo directamente a pincel con acuarela, podéis marcar con lápiz un poco finito todo el contorno, la silueta que va a marcarse ese cielo. Una vez que la tengáis a lápiz veis si os convence, si queda bien, si no queda muy descompensado o algo así, simplemente que quede más o menos cubierto de azul y que no llegue hasta el título, el azul, para que no se mezclen las dos cosas. Y una vez que lo tenéis a lápiz ya luego lo podéis pasar a color. Tampoco me meto mucho por la derecha, puesto que ya recordad que en la parte superior derecha voy a meter un texto, entonces no quiero ocupar esa parte, simplemente darle un poquito de color detrás del templo para completar toda la imagen del templo sin meterme mucho ni arriba que va a ir el título ni en la derecha que va a ir el texto. Ahora con un rotulador blanco de la marca Signo, que es un rotulador de gel blanco bastante opaco, voy a hacer un poquito unos brillos en la parte del templo y voy a hacer también las letras que dijimos antes de la entrada, esas que ponen 3-Day Pass y $40. Como ya está seca esa parte de la vegetación, que ha quedado bastante oscura, pues con el rotulador voy haciendo más o menos las letras para que quede lo más parecido posible a la entrada original. Me pongo ahora con la parte del planito de la derecha y voy a empezar marcándolo a rotulador. Lo voy a hacer en dos tipos de rotuladores, uno que me marque los monumentos, que va a ser este color sepia, y otro negro que me marque las carreteras. Si lo hacéis todo en el mismo color, es difícil separar la carretera de lo que son murallas de monumentos, etcétera. Entonces queda más claro si usáis distintos tipos de rotuladores para hacer distintos tipos de elementos. Entonces voy marcando, siguiendo las líneas de lápiz que hice al principio, todos los principales monumentos. Hay muchos más de los que dibujo, pero pongo simplemente los que yo visité y los que son más importantes para tener una referencia. Esto no intenta ser un plano súper detallado, enciclopédico de la zona de los templos, sino simplemente para reflejar un poco el viaje que yo hice, la visita que yo hice y los templos que yo vi. Entonces, cuanto más simple quede el plano, mejor. Voy a hacer el icono este del avioncito para el aeropuerto también. Esto al hacerlo en rotulador puedo hacer detalles mucho más finos que a pincel.
Y ahora ya con rotulador negro del 02 o 03 voy marcando las carreteras principales. Voy marcando todas las carreteras que hay dentro de los templos también. Y luego abajo a la derecha marcaré también la escala, que es importante porque nos da una idea de la distancia que hay y lo grande que es el sitio que está reflejado ahí. Si no pusiéramos la escala, podría parecer que eso es que son como 20 metros cuadrados, cuando en realidad son 200 o 300 kilómetros cuadrados. Entonces hago ya todo las carreteras estas y todo esto me va a servir como límites para luego al pasarlo a color hacer el plano ya más detallado. Empiezo ya ahora a colorear el mapa este. Entonces, como veis, hay zonas un poquito más verdes y zonas un poquito más marrones. Esto no quiere decir que el resto sea desierto y que esto sea bosque, simplemente prácticamente toda la zona esta es muy verde y tiene bastante selva, pero en verde está marcado más o menos la zona oficial donde están los templos, los límites del complejo de Angkor. Entonces voy a ir marcando en un verde parecido al verde del césped o al césped, al verde de las palmeras también. Toda la zona verde que veis en el mapa de arriba a la izquierda. Y luego sobre esta superficie verde ya iré marcando lo que son estanques o lagos y lo que son los templos. Los estanques los pondré obviamente en un azul cerúleo clarito, como el del cielo más o menos, y los templos los pondré en un color ocre un poco rojizo ya para diferenciarlos bien. Estos detalles finos los hago con un rotulador bastante finito, como un 2 o un 4, y intento ser lo más preciso posible para que se vean bien los detalles y los límites. En azul voy marcando ahora toda la zona de agua que hay, tanto los estanques como el foso que hay alrededor del templo de Angkor Wat. Y tiene que ser un azul un poquito intenso, puesto que hay un fondo ya amarillo previo y quiero que quede bastante marcado el azul. Y ya finalmente en este color ocre un poquito rojizo voy dando todo lo que es los templos principales, la localización del pueblo de Siem Reap y todos los principales monumentos.
Como ya tengo más o menos acabado y bastante seco todo el dibujo, voy a empezar a poner un texto en la parte superior derecha. Va a ser un texto no muy complejo, no muy largo, simplemente es como una breve introducción a lo que es el templo de Angkor Wat, que es lo que estoy representando en el dibujo, porque muchas veces este dibujo se verá aislado del resto sin el contexto del cuaderno, entonces conviene poner siempre en el dibujo un poco explicado lo que es el dibujo, lo que representa, y me gusta también dar un poquito de información lo más breve posible sobre el sitio para que se tenga una idea de qué es. Toda esta información la podéis sacar de cualquier guía de viaje, incluso de Wikipedia, y acortarla o ponerla del tamaño que vosotros queráis para que os encaje bien en el dibujo. El objetivo de esto no es hacer una enciclopedia ni un tratado sobre Angkor Wat, es simplemente rellenar el dibujo con un texto que, a la vez que rellena y complementa el dibujo, nos da un poquito de información sobre el sitio y es útil dentro de un diario de viaje. Así que según el espacio que tengáis, pues ponéis más o menos cantidad de texto. Siempre intenta comprobar que los datos que ponéis son ciertos, pero bueno, básicamente es poner lo mínimo posible para que se reconozca el sitio y se tenga un poquito de información. Aquí, como tengo el espacio más grande, es donde voy a poner el texto principal, y luego, aparte de este texto, voy a poner también algún otro textito pequeñito aquí a la izquierda, encima de la entrada, que me queda un hueco pequeño, o debajo del plano para que se sepa qué es ese plano, qué es lo que representa, y llenar un poquito esa esquina inferior derecha. Aquí pongo simplemente entrada del complejo de Angkor Wat. Y debajo del plano pues pongo simplemente complejo de templos de Angkor. Y una vez que el dibujo está prácticamente acabado con todos los elementos, veo que ahí arriba me queda un poquito de espacio en blanco y quiero hacer algo que quede compensado la esquina inferior derecha y la esquina superior izquierda. Entonces voy a hacer un recurso que es darle un poquito de fondo de color al título para que no quede tan blanco y le dé una nota de color que compense un poquito simétricamente la de la parte inferior derecha. En este caso voy a usar un color parecido al ocre este que di en los monumentos, aunque un poquito más diluido. Y como es un color complementario del azul este un poquito verdoso que he usado para el título, pues me quedará bien y le da una nota de color que completa el dibujo y no lo deja tan vacío en la parte superior. Para hacer esta mancha de color podéis hacerla simplemente así un poco aleatoria, improvisando con el pincel, o si queréis controlarla un poco más, pues podéis dibujar a lápiz primero la forma, tal como hicimos en el cielo, y una vez que lo tengáis a lápiz, que podéis ya ir rellenando el color, intentar que sea el color lo más uniforme posible y bastante suave para que no compita mucho con el texto, pero quede eso, un poquito una nota de color ahí arriba. Y con esto ya prácticamente habremos acabado el dibujo. Veis que es una doble página que hemos hecho a partir de elementos que teníamos ya
del viaje anterior, elementos de una foto que hemos sacado de internet, que era un poco mejor que las que yo había tomado en su momento, y luego un plano que también saqué de internet y la localización del lugar dentro del sudeste asiático. Y con eso hemos hecho una página que será una primera página de los templos de Angkor, luego voy a hacer otras con otros tipos de vistas y eso, pero bueno, con esto ya más o menos hago una introducción a toda la zona y luego ya lo desarrollaré más. Entonces, básicamente, os hago un repaso un poco de lo que ha sido hasta ahora el cuaderno de viaje. Primero empecé por el mapa de localización, luego Bangkok con distintos lugares, como veis aquí, y luego ya cuando terminé Bangkok el paso a Camboya y el final. Y ahí me queda el resto para acabar. Espero que os haya gustado y que os anime a hacer el vuestro. Y os espero en el próximo vídeo. Gracias.